Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo y las redes sociales, algo que muchos de ustedes, y me incluyo, estábamos esperando con muchísimas ansias. ¿Listos para un poco de drama y romance turco? Porque lo que les vamos a contar hoy es del tipo que nos hace suspirar, gritar y replantearnos todo. Así es, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la confesión en vivo de Atay Ulusoy sobre su amor por Serini Sarkaya. Sí, han oído bien, en vivo. No se trata de un rumor, no es una especulación, es una declaración directa de uno de los actores más queridos de Turquía, y la destinataria de este amor es nada más y nada menos que la deslumbrante Serini Sarkaya. Imaginen la escena, el corazón latiendo a 1000 por hora, y de repente, en un momento de total honestidad frente a cientos, quizás miles, de personas, Atay decide abrir su corazón. El impacto ha sido monumental, las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y nosotros, por supuesto, estamos aquí para desglosarles todo este acontecimiento. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco, las parejas más icónicas, las rupturas sorprendentes y las reconciliaciones que nos devuelven la fe en el amor, entonces este es su lugar. Les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Atay Ulusoy ha confesado su amor por Serini Sarkaya en vivo ha sido, sin duda alguna, la bomba del año. Para poner un poco de contexto, ambos actores son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, conocidos por su talento indiscutible y su carisma arrollador. Han trabajado juntos en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una de las parejas más queridas y recordadas por el público. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que desde el primer momento los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción y se hiciera realidad. Y seamos sinceros, ¿quién no se ilusionó con la idea de que Atay y Serini terminaran juntos? Sus personalidades, su forma de interactuar, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. A lo largo de los años ha habido muchos rumores, muchas especulaciones, muchos se dice y se rumorea sobre su relación. Hemos visto fotos juntos, hemos leído entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos, pero nunca había llegado un punto tan claro, tan definitivo, hasta ahora. La confesión en vivo. Imaginen la presión, la emoción del momento. Estaba en un evento seguramente rodeado de cámaras, de público, de la expectativa de todos. Y en medio de todo eso, Atay decide dar un paso al frente. No sé ustedes, pero yo me muero de curiosidad por saber exactamente cómo fue ese momento. ¿Qué preguntas se le hicieron? ¿Qué fue lo que lo llevó a dar esa declaración tan esperada? Los detalles que hemos podido recopilar hasta ahora sugieren que fue durante una entrevista en un evento importante, donde la conversación giró en torno a su vida personal y, por supuesto, a sus relaciones pasadas y presentes. Y en un momento de sinceridad total, cuando se le preguntó directamente sobre Serini, él no se anduvo con rodeos. Se dice que la respuesta de Atay fue algo así como: Serini Sarkaya ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Siempre la he admirado y sí, hay un amor muy profundo por mi parte hacia ella, puf. ¡Qué directo! ¡Y qué valiente! Declarar amor en vivo no es algo que se haga a la ligera. Requiere coraje, requiere estar seguro de los sentimientos y, sobre todo, requiere querer compartir esa verdad con el mundo. Y aquí es donde entra la parte más fascinante, las reacciones. Como era de esperar, las redes sociales se incendiaron. Twitter se inundó de mensajes de fans, de medios de comunicación, de críticos de cine. Almohadilla Atay Serenay se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los comentarios iban desde la euforia total, con fans celebrando este momento como el fin de una era de espera, hasta aquellos que expresaban incredulidad, asombro y, por supuesto, los que ya estaban especulando sobre los próximos pasos de la pareja. Muchos se preguntan ahora si esta confesión en vivo es la señal definitiva de que la relación, que quizás ya existía en secreto o estaba en una fase más incipiente, se ha consolidado. ¿Están oficialmente juntos? ¿Cuáles serán los próximos pasos? La confirmación en vivo le da un peso enorme a todo esto.
No es un rumor que se disipa con el tiempo, es una declaración pública. ¿Y la respuesta de Seriney, qué se sabe de ella? Por ahora, los informes indican que Seriney, al ser preguntada por la prensa sobre las declaraciones de Atay, se mostró sonriente y un poco tímida, pero confirmó que también tiene sentimientos muy especiales por Atay. Dijo algo así como: Atay es una persona maravillosa y la aprecio mucho. Los detalles de nuestra relación prefiero mantenerlos en privado por ahora, pero sus palabras son muy importantes para mí, ¿lo ven? No es una confesión unilateral. Hay reciprocidad. Esto es lo que hace que la historia sea aún más emocionante. Y lo que más nos gusta de este tipo de confesiones es el romanticismo que desprenden. En un mundo donde a menudo las relaciones se viven bajo la lupa de los medios y las redes sociales, donde la presión por mantener una imagen pública es constante, que dos personas tan expuestas decidan dar este paso y ser tan honestos sobre sus sentimientos es, en sí mismo, un acto de valentía y de amor. La forma en que Atay lo hizo sin miedo, sin artificios, demostrando que sus sentimientos son genuinos y que está listo para hacerlos públicos, es algo que resuena profundamente con el público. Los fans de Medcezir han esperado este momento durante años, y ahora que ha llegado, la emoción es palpable. Se sienten como si hubieran sido parte de la historia de amor de sus personajes favoritos. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? Ambos son actores muy solicitados y exitosos. Una relación confirmada entre ellos podría generar un revuelo aún mayor en sus proyectos futuros. Podríamos verlos juntos en nuevas producciones, o quizás sus carreras tomen caminos separados, pero lo que es seguro es que esta noticia los ha puesto aún más en el foco de atención. Y eso, para muchos, es algo positivo. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos analizado en este vídeo, hemos hablado de la impactante confesión de amor de Atay Ulusoy hacia Serini Sarkaya, y la ha hecho en vivo, un gesto de gran valentía y sinceridad. Hemos explorado el contexto de su relación, desde su trabajo juntos en Medcezir, hasta los rumores que han rodeado su vínculo a lo largo de los años. Hemos analizado el fenómeno que ha desatado esta noticia en las redes sociales y la confirmación de que Seriney también tiene sentimientos especiales por Atay. Y hemos celebrado el romanticismo y la autenticidad de esta declaración, que sin duda marca un antes y un después en la percepción pública de su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Estaban esperando esta confesión? ¿Creen que son la pareja perfecta? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Atay y Seriney? Déjenos todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.